que ni siquiera me habían pasado por la mente. Yo lo compré en GoDaddy. A lo mejor mucho tiene que ver dónde lo compraste, pero ustedes salieron con 97, que bárbaro. Sí, es el de Holanda, uno de los holandeses. Pruebas, está padre el servicio porque puedes probar tu página, puedes probar también tu conexión de internet. ¿Qué tan seguro es? A ver qué tan seguro. ¿Qué más puedes probar? Otra cosa, no me acuerdo. Si la conexión y el sitio son seguros, el inseguro es uno. Pero sí estuvo bastante... Sí, ahí pregúntale a tu proveedor, ¿cómo le hago? O sea, ¿Has oído hablar de esto? sí, me pareció bastante actualizado como los parámetros que califique, la verdad. O sea, sí está medio riguroso o exigente. Sí, de hecho sí. Y no tiene que ver con los test de rapidez de Google. Sí, como lo que Son hace Google. distintos. Este pues de seguridad. Totalmente. Oye, no, muy bien. ¿Quieren que otra vez abramos una llamada de Teams o en esta ocasión lo hacemos aquí? Noé ¿Quién es la No, primera? ahí viene Noé. ok. Ah, bueno. No, pues buenísimo. Sí, pues ahorita tenemos ahí... Nadie, ¿no? Quizá la remota. Ahora aquí está Juan y... Otro de, ¿Cómo nos fue? bien, otro de los que traemos acá más adelante es el CIEM o ahora de nube. Ese es el famoso de nube, ¿no? Es el famoso. Ya lo tenemos para, por ejemplo, todos los estados de la República. Y lo que hicimos fue agruparlos como 1000 giros, porque pues 1000 giros es muchos renglones, en algunas clases que se entienden un poco, ¿no? Actividades legislativas, apoyos de negocios, comercio por mayor, por menor. Entonces, de todos estos negocios, que son 197,000, pueden ser sucursales, o sea, puede ser que aparezcan 10,000 Oxxos. Es el mismo negocio, pero 10,000 veces Oxxos. Negocios con sitio web registrado. Entonces, hay por ahí del 10%. Y lo que hicimos fue ir identificando por industria, ¿no? Obviamente corporativos pues es el que tiene más registros. Y en la parte de negocios con .mx se nos baja un poco al 4.7%, y las unidades económicas con más registros pues es la SFE, ¿no? Que en este caso es, pues, es la misma página que aparece en varias veces, o sea, particularmente aparece como 47 veces más o menos. Y no sé si el .gov.mx también sea de sus registros. Sí. Listo. Todo lo que termina en MX. Y Marcelo, sí, y Marcelo ahorita decía, oye, no, pues también es para compararlo, ¿no? ¿Cuál es este contraste? Porque si estamos viendo el cuadro por Nuevo León, lo puedes ver por municipio, lo puedes ver por otros lados. O es un dato más orientativo, no es así con precisión, ¿verdad? Porque sabemos que mucha gente no anuncia, o sea, si el encuestador del INEGI batalla en encontrar la página, pues no la va a notar, ¿cierto? Pero digo, orientativamente puede ser algo interesante, sobre todo para irlo viendo por industria, ¿no? Esto es de una sola base de datos. Sí, de un estado. Eso es información del INEGI, ¿no? Es Ah. la verdad, es una fuente. Sí. Déjenme les explico un poco. Órale, el cursor. Que no se te pierda. Sí, le picas control y aquí también. Acá, en esta base de datos, nosotros lo ordenamos de una manera en que nuestros mapas y nuestros dashboards los consumen. Entonces le ponemos la latitud, la longitud y luego el nombre de la actividad. En este nombre de la actividad, pues digamos que viene de todo tipo por abecedario, ¿no? La fuente, esta es la que nosotros creamos, que son una serie de clases que un poquito abstraen eso. El ID, que es como un folio único por todos los negocios que existen, el nombre del establecimiento, después la razón social, cuando existe, cuando está disponible, el código de la actividad, la cantidad de personal ocupado, es decir, en el establecimiento, en qué rango entra, la parte del tipo vial, si está en calle, si está en edificios, si no está en edificios, si está en colonias, si está su código postal, municipio, manzana, AGEP, y estos AGEP son los que usamos nosotros para trazar los polígonos en los mapas. Es como es como una geometría, pero que no tiene ningún patrón de que sea regular, o sea, no es cuadrado, no es un rombo ni nada,
Es un polígono que va y se conforma dependiendo de los distritos electorales. Y los distritos electorales responden a la cantidad de población que está distribuida en zonas urbanas. Entonces es bastante representativo. Luego le agregamos un geohash, que es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el what rewords, que la otra vez nos platicaste, Ernesto. El geohash es nuestro what rewords, ¿no? Pero es con una cuadrícula. Entonces hacemos una cuadrícula y lo utilizamos para dimensionar en un cuadrante de la ciudad, que es un cuadrante de 5 por 5 kilómetros, cuántos negocios hay y de qué tipo. Entonces podemos saber la vocación de cada zona, teléfono, correo y el sitio web. Entonces nosotros en algunos casos tenemos teléfonos, en algunos casos tenemos correo. Me puse a revisar si nos convenía más usar correos, pero muchas veces el correo es de la persona que contesta la encuesta. Se confunde, no el del negocio. Entonces ese @dominio no nos serviría mucho, ¿no? Pero por otro lado, ya tenemos aquí los www y aquí es donde empiezan a venir, ¿no? De todos los sitios. Es correcto. Luego sabemos si el tipo de unidad es fijo o si es un carrito de tacos o de hot dogs, porque a veces los vienen. La fecha de alta ahorita está como código, pero es una fecha, normalmente levantan 2 veces al año, actualizan este ejercicio 2 veces al año. Es un formato de fecha extraño, güey. No, pues es así como el formato cuando pasas una fecha y le quitas la propiedad de fecha. Son números, sí. Sí, y ya, te aparece aquí. Listo. Luego acá el conteo estatal, el tamaño de negocio. Este tamaño de negocio es una variable que nosotros creamos de acuerdo a las personas que trabajan ahí. El tamaño, el conteo por giro, ¿no? ¿Cuántos de ese giro existen? ¿Cuántos en ese geohash, cuántos negocios hay? Por ejemplo, ahí hay 67. Si la concentración es baja, alta, el conteo por municipio, el website, y aquí ya le puse una bandera para saber, ponme 1 si tienes un website, ponme 0 si tienes un website, y ya simplemente ahí te pones a hacer el ejercicio. Pero está bien novedoso porque puedes hacer, ahora sí que análisis bastante. Hola, ¿qué tal? No, mucho gusto. Pedro. Hola, ¿qué tal? Gonzalo. Acá hay uno. Entonces en el momento de contrastar ese con la semilla ahí que ustedes tienen o con esos datos, la verdad es que va a estar interesante. Y ya cuando tienes todo esto, puedes empezar a trabajar con datos como lo que le llaman, ¿no? Los georreferenciados. Entonces tú le pones aquí la latitud, tú le pones aquí la longitud, y aquí la longitud. Y vamos a ver, ya te lo pones aquí, ¿no? Ya tú le puedes hacer el map label y ya puedes empezar a banderear. Entonces, por ejemplo, categoría y website. Vamos a ver cuáles categorías tienen o no tienen website, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Entonces, y ya de esta manera ahí poder ahí tener como algún insight, ¿no? Rápido, así, un poco en qué zonas son las que más hay alguna penetración, puedes cambiar algunos datos y hasta hacer ahí un video un poquito más bonito, ¿no? Es lo que muchas veces se usa también en presentaciones, sobre todo cuando tienen a lo mejor las organizaciones algunos comunicados de prensa o algunas cosas en particular, pues también ahí lo podemos hacer. Pero bueno, esta base del DNU es igual, de negocios, orientativa, tiene en cuenta más la presencia física, no tanto la digital, pero yo creo que hay bastante interés en complementar ese tipo de base de datos con lo que ustedes tienen también de información y será algo único, o sea, será un producto porque este de nube es de los ejercicios más buscados dentro de la página del INEGI. O sea, si nosotros nos vamos aquí al inegi.org.mx, vamos a encontrar aquí las keywords de lo más buscados, ¿no? Y entonces poder indexar aquí el de nube, ¿no? Que es una de las clases más buscadas, pues también puede llamar la atención. Pero buenísimo, si quieren ahora sí empezamos, ¿no? ¿Cómo ven? Les voy a entregar unas hojitas para las notas y la agenda del día de hoy. Ahorita Pedro nos va a compartir. Aquí tenemos. Buenísimo, pues si quieren damos inicio.
verdaderamente ya nos conocemos por acá. Igual te había tocado estar en el taller pasado en línea, ¿verdad? Sí, en Súper bien, qué bueno que estuviste con nosotros. Entonces, repasando, tenemos que en este proyecto el objetivo es desarrollar la información, ¿verdad? O el centro de información de Internet. Y justamente lo que buscamos es esta consolidación de información, ¿no? Y en esta consolidación de información estamos tratando de identificar primero variables que hagan sentido para unificar, tanto variables de fuentes primarias. Fuentes primarias me refiero a las que son generadas por ustedes, estilo su semilla o estilo, por ejemplo, reportes de investigación en los que ustedes participen, como el ASEM. Y entonces complementar también con fuentes secundarias. Por ejemplo, una fuente secundaria es algo que alguien ya levantó, ¿no? Estilo este ejercicio del de nube. Y entonces, ¿cómo yo puedo conectar bajo una identidad como un dominio web lo que hoy tengo en digital con lo físico, o con lo que hoy existe en físico con lo digital? Y entonces empezar a entender temáticas como comercio en línea, como marketing digital, empezar a entender temáticas también como lo son hábitos, perfiles de usuarios, ¿verdad? Y sobre todo pues ya información un poquito más de telecomunicaciones. Entonces, el taller de hoy vamos a enfocarnos en ¿qué? En co-crear estos casos de uso y bases de datos. Nosotros ya tenemos algunos antecedentes, tanto los acuerdos a los que llevamos la junta pasada, como algunos tópicos. Y entonces vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tener varios tópicos y les vamos a pedir su ayuda para ir priorizando variables y ejercicios. La misión de hoy es que nosotros nos podamos llevar una priorización y tengamos un poco más claro cuál sería la primera versión o a qué darle mayor enfoque. Hablamos la última vez que comercio electrónico podría ser un punto de partida, pero a lo mejor ya contrastando el comercio electrónico con otras variables y con otros enfoques, pues podríamos llegar a un mejor entendimiento, ¿no? Entonces, la agenda para hoy por ahí la preparó Marcelo y simplemente queremos por ahí platicarles un poco de los acuerdos, ¿no? Ya nos conocimos como equipo, también en este caso nos pasó algunas fuentes bonitas, muchas gracias. Presentamos ahí el equipo de la investigación y los benchmarks que hicimos, y se acuerdan traíamos un ejercicio de hipótesis, y frente a esas hipótesis dimos un espacio para conocerlos. También por ahí salió a la luz que tenían varias bases de datos, venimos preparados y hoy nos pueden hacer alguna transferencia, la recibimos o si no ya agendamos para qué día la pasamos. Compartimos el plan de workshop y evaluamos la sesión con fines de documentación, ¿no? Al final creo que esos son algunos de los puntos. Dimensionamiento a alto nivel, vamos a poner un poquito más cercano hacia dónde queremos ir construyendo, ¿no? A entender primero cuáles son las fuentes de bases de datos, las secundarias y las primarias. Otra vez, las primarias son las que estamos generando con lo que ustedes tienen de antecedentes y con las entrevistas o este tipo de ejercicios que nos están compartiendo. En la parte de fuentes secundarias vamos a ir a otros recursos. Aquí están viendo algunos de los iconos que ya conocen, como el WIP, como el Data México, como el ASEM. Le agregamos también VeriSign, le agregamos también SEMrush, etc. Y a partir de eso, pues la intención es complementar con otras fuentes como el de nube que ahorita estaban viendo en pantalla, ¿no? Que fue algo de lo que ahorita les platiqué. ¿Cuál es el sentido? Integrar estas bases de datos, pero ustedes estarán de acuerdo que cuando integremos, pues tendencias digitales o estatista no reporta igual que el de nube, o el de nube no reporta igual que la semilla. Entonces tendremos que hacer algunas conversiones muy documentadas para poder hacer integraciones donde haga sentido de información, ¿no? Entonces esa integración habitualmente la hacemos con coordenadas, con geohashes o con ubicaciones, pero también la podemos hacer con sitios web o con otro tipo de atributos como redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a actualizar y convertiremos estos datos en métricas, ¿cierto? Y estas métricas son las que ya nos permitirían generar indicadores. Imagínense un scorecard en donde tengan verdaderamente una sección para la parte de comercio electrónico y los 10 o 20 indicadores más importantes, ¿no? Asimismo para marketing, etcétera. Entonces, la construcción de esta arquitectura nos permitiría llegar a eso. Vamos ya a tener un sistema en donde conciliamos la información, podemos validar bajo ciertos parámetros si algo se sale de un estándar. Por ejemplo, yo ya sé que para Nuevo León hay 5% de negocios que tienen dominios.mx, por decir algo, ¿no? Este dato toma en cuenta también muchos negocios repetidos, ¿no? O muchas sucursales. Y este ejemplo se los doy para construir que el estándar sería 5%, entonces si de pronto en la actualización de información nos brinca al 15 o al 20, pues a lo mejor hay algo raro que está pasando, ¿no? Entonces para eso nos serviría.
Ya después de eso construir este centro de información, o esto es lo que vendría a alimentar cada actualización del centro de información. Y ahí propusimos, dice alto nivel porque justamente es una propuesta de algunos tableros temáticos que pueden haber. Acuérdense que un dashboard es como una conjunción de diferentes tableros. Entonces tú primero llegas a un menú y en ese menú puedes entrar a diferentes tableros. El primero sería comercio electrónico, el segundo marketing digital, economía y negocios, datos de sitios web de internet, perfil de hábitos de usuarios y variables internacionales, ¿no? Entonces eso es un poco como las temáticas que me llevamos. No sé si hasta aquí todo en orden, ¿cómo lo ven? Buenísimo, buenísimo. Sí. Ernesto, la parte esta de hacer, la compartida siempre. Sí. Sí, ya nos compartió el reporte vía Tableau, de hecho lo tenemos por ahí, pero por medio de Nauta. Y híjole, son demasiados y la metodología es muy buena también. Y estuvimos analizando diferentes variables de los datos del perfil, ¿no? Del encuestado. Pero sí. Nos los pueden compartir. Yo tengo algunas dudas en cuestión de, o sea, que también para esto es el workshop, ese tipo de fuentes, ¿ustedes qué uso le han dado hasta hoy? ¿Y qué uso le quieren dar si es que ya tienen alguna hipótesis? Porque a mí me queda muy claro que como una radiografía de emprendimiento es muy bueno tomando en cuenta la metodología, la distribución demográfica, etc. Pero por ejemplo, cuando veamos las estadísticas de ingresos y facturación, no hay un filtro que diga con dominio web o sin dominio web, ¿no? Por decir algo. O no hay un filtro que dijera, oye, con punto .mx o sin punto .mx, ¿no? O fecha, o sea, cuándo nació la empresa y a lo mejor cuándo nació el sitio web de la empresa. Y entonces las empresas que nacieron con sitio web han tenido un desempeño distinto de las empresas que no nacieron con sitio web, etcétera, ¿no? O sea, también a lo mejor ahorita podemos profundizar en eso, ¿no? Buenísimo. Entonces, estas son algunas de las principales fuentes, ya enriquecidas con algunos puntos, y justo lo que seguía era hablar de la SEM. Entonces, ¿qué les parece si subimos a la conversación? Aquí se entrevista bien en línea casi 2.200 personas, de las cuales no todos completan el cuestionario y algunas encuestas quedan fuera, pero en general ellos comentan que 1.324 encuestas son respondidas por emprendedores que tienen una distribución geográfica en Nuevo York, ¿sí? Bueno, en México. Entonces, habiendo dicho esto, ustedes, o sea, ¿qué uso le han dado a esta información o qué uso les gustaría darles, no? A ver, hasta hoy prácticamente es como que nosotros patrocinamos el estudio. ¿De acuerdo? Y ha sido más, yo creo, un tema como de relaciones públicas. Perfecto. ¿No? De posicionamiento. En algún momento aquí trató de hacer algo con esa información. O infografía, ¿no? No tengo los detalles. O sea, parece que sí, que para utilizarlo para generar contenidos más que otra cosa. Yo tengo la idea de que en algún momento querían hacer algo o para venderles, ¿no? Pero no te sé si realmente si intentaron hacer algo o no. Entonces, después, el siguiente paso fue que nosotros lo usáramos más igual para relaciones públicas, ¿no? Pero realmente para lo que nosotros lo queremos utilizar es para enriquecer el centro, ¿no? O sea, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría poder de alguna manera unir esa información de esa base de datos con el resto de las bases de datos que pudiéramos tener nosotros. Ok. ¿No? Yo creo que una vez que pudiéramos identificar el negocio, si lo quieres ver así, podemos llegar al dominio. De acuerdo. Y en el dominio podemos tener nosotros la fecha en la que se creó el dominio, ¿no? Sin problema. Podemos ligarlo después a la información de data provider, por ejemplo, a través del dominio. Entiendo, no sé si Ernesto ya les platicó por ahí la experiencia con el INEGI. Entiendo que estamos a un dato, ¿no? de relacionarnos y poder decir, oye, pues sí, estamos hablando de la misma unidad económica. Podría ser a lo mejor el RFC. Nosotros no lo guardamos en el dominio porque nosotros no necesariamente tenemos interacción con el usuario final del dominio. Eso los que lo tienen son nuestros distribuidores. Pero, por ejemplo, aquí nuestro distribuidor
en algún momento para algunos dominios sí puedes saber a nombre de quién se lo facturó. Entonces a través de ese RFC podríamos llegar a relacionarlos. A lo mejor no para todo el universo, pero pues podríamos desde ahí muestrear a lo mejor e inferir toda esa información. Pero eso es lo que tenemos. Y pues sí nos gustaría, por eso también, pues en algún momento a lo mejor, no sé, hacer ese corte sobre el tema del emprendimiento. Sí, O sea, perfecto. para toda la economía digital, pues bueno, ya hemos platicado el tema, pero como que en particular para estos emprendimientos, yo creo que podríamos también hacer un análisis y enriquecerlo con toda la parte digital. Aquí en la SEM tenemos la posibilidad de agregar preguntas. Sí. ¿No? Por ahí, Sí. Es correcto. preguntaron. Y esa es muy buena porque sí, la verdad, aquí habría mucha oportunidad de ustedes, ¿no? O sea, con sitio web o sin sitio web, o a lo mejor antigüedad, o el tamaño de la página, ¿no? Si a lo mejor hay un relacionamiento entre el tamaño de la página, normalmente robusteces una página alrededor de tu propuesta de valor, ¿no? Y si tu propuesta de valor es más amplia, o tienes que hacerlo en inglés y en español, o tienes que hacer una pasarela de pagos, o tienes que hacer un catálogo, pues entonces va robusteciendo. Y entonces ir entendiendo un estándar alrededor de qué hábitos le están usando, sobre todo desde la parte del enfoque de los negocios, ¿no? Entonces sí, yo creo que vale mucho la pena evaluar si esas preguntas ya se hacen, porque a lo mejor en la parte de perfilamiento ya se hacen y simplemente es cuestión de pedir las vistas, o si, como bien ustedes dicen, hay que hacer un esfuerzo adicional. Pero entonces nos quedamos con ese entendimiento. Ahora, en cuestión de los objetivos, ellos aquí plantean que primero, para los emprendimientos es perfil demográfico de edades y género, zonas geográficas y los drivers de decisión para emprender. Esto, en este sentido, tal vez toca un poco más la parte estadística, demográfica y de emprendimiento. Ustedes, al momento de querer hacer el centro de inteligencia o de investigación de información, quieren tener, o tendríamos una sección de emprendimiento, no importa que se publiquen los mismos datos del estudio, con otro enfoque a lo mejor, o con otro corte, pero podrían ser los mismos en algunos casos, o no tan así. Yo creo que, o sea, nosotros podremos compartirlos con lo de la SEM. Pues si van a ser los mismos, yo creo que no tiene caso duplicarlos. Pero si es información adicional o cruzada con otra información enriquecida, yo creo que ahí sí valdría la pena presentarla. Perfecto. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, creo que por este lado bien. De las cuestiones que vimos, ya les decía yo que ahorita también eran los demográficos, también está el conocer el emprendimiento en términos de industrias. Por ejemplo, esta encuesta toma bien tipificar industrias como consultorías y servicios, por ejemplo, o nomenclaturas que de cierta manera son útiles para el estudio, pero no empatan con el INEGI, o no empatan a lo mejor con lo que Data Provider nos cataloga como industrias. Yo también buscaría, si es posible, entrar en contacto con el ASEM para tratar de hacer como un catálogo, y este catálogo que nos ayuda a traducir lo que tenemos en Data Provider, en el INEGI y en el ASEM. Entonces, pues lo más similar posible, ¿verdad? A lo mejor no va a cuadrar uno a uno, pero sí poder hacer un enlace, ¿no? Creo que también eso sería interesante. Por ejemplo, ¿sí? Los de Data Provider los vieron porque ellos clasifican los sitios web, los clasifican como por industria. Ya, sí, exacto. Pero no me acuerdo, o sea, la realidad es que no me acuerdo qué tan acertados están. Igualmente está muy... Realmente te dice negocio. Pues sí, güey, pues todo es negocio. Pero el sitio web lo clasifica como negocio y no entra como más subcategorías. Eso es lo que yo me acuerdo. Luego te dice es de servicios. Ya. Bueno, pues, ¿qué tipo de servicios? Pero no va más abajo. Sí. En ese sentido creo que el del INEGI debe ser más detallado, ¿no? Sí, porque en el INEGI sí existe construcción, sí existe manufactura, educación, salud, hasta consumo o comercial por menor también existe. Entonces,
igual también lo podríamos ver de este lado. Pero sí, está bien. Creo que este estudio nos funcionó bastante y tiene nada más un poco, ¿se acuerdan con qué periodicidad se actualiza o cada cuándo? Cada año. Cada año, ok. ¿En qué fechas más o menos? Pues este lo van a aplicar en enero. O sea, Ok. y eso pues también como que la premura de si queremos agregar algo, pedirles algo. Sí, yo creo que son las 3 y ya sea que ustedes nos pasen el contacto y les hacemos la solicitud a nombre de ustedes o se las pasamos a ustedes y ustedes se la pasan. ¿Qué puntualmente sería? Puntualmente es, oye, ¿cuál es el dominio, o sea, cuál es el sitio web, ¿no? Completo. Particularmente, ¿cuál es la fecha de origen del negocio que tienen registradas y la fecha en la que ellos desarrollaron o enriquecieron ese dominio? O sea, no tanto como la fecha en que lo adquirí o la fecha que lo registré, sino la fecha en que lo desarrollé, ¿no? Y yo creo que con esas dos preguntas pudiéramos darnos un poco de orientación y ya los otros serían cruces de eso, ¿no? Oye, eso asóciamelo a la facturación o eso asóciamelo a la industria o el giro, etcétera, ¿no? Y así podría tener, o sea, pues información inédita que creo que también sería lo enriquecedor, ¿no? Lo mismo. Sí, dominio, fecha de alta negocio y fecha alta o fecha de desarrollo de sitio. Perfecto. Y por ejemplo, de la información de las bases de datos, por ejemplo, del INEGI y eso, o sea, tienes datos para cruzar contra... Sí, el ejercicio del INEGI se hace a través digamos que ellos le llaman como un ejercicio censal, ¿no? El INEGI hace censos, que es ahora sí casi tocar puerta por puerta y es lo más caro que hace. Hace muestreos representativos, hace muestreos no representativos y hace sondeos. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es un sondeo y conectar un sondeo o extrapolar un sondeo con lo que es un censo puede ser peligroso en algunos puntos dependiendo los giros. O sea, a lo mejor hay un giro como lo es, no sé, corporativos y comercio al por menor, que está muy bien representado. Pero habrá otros giros que, no sé, los consultores de dentistas, que a lo mejor no están tan bien representados. Entonces, sí podemos hacer conexiones donde a lo mejor haga sentido, pero lo más importante es también entender qué preguntas queremos resolver. Por ejemplo, una pregunta que puede ser muy válida para quien quiera navegar en internet es, oye, no sé, cuáles son las industrias y qué tipo de palabras los están indexando para que visiten su sitio. O a lo mejor de qué tamaño, si cuenta o no cuenta con una pasarela de pagos, o a lo mejor qué tipo de redes. Entonces, como esa parte de que tú tengas un filtro por giro y te salga como, mira, si tú tomas hoy una compañía de algo dental o de algo de medicina, lo más probable es que tenga este perfil, esta antigüedad, estos hábitos. No sé si por ahí les suena, y esos cruces yo creo que sí se pueden hacer, ¿no? Vale. Muy bien, muy bien. Entonces, y ya sería el pendiente ver cómo hacer esas preguntas. Entonces ahí, por ejemplo, en la parte esta demográfica no necesitas agregarle nada. En la parte demográfica me voy a regresar aquí a lo que ellos nos comparten en el tablón. La parte demográfica ya... Sí, ellos ya preguntan edad, ellos ya preguntan lo que es el sexo, ellos ya preguntan lo que es el nivel de estudios y el estado. Pues en general no, la edad por medio que ellos tienen de la encuesta es 42 y la edad de las respuestas creo que es como 34. O ellos dicen que la edad de un emprendedor, entonces yo no le agregaría mucho. Igual y me llevo a pensar porque los datos de ubicación, si ellos tienen algo más de estado, algo así como municipio o código postal, puede ser interesante. Sobre todo, muchas veces es interesante ver si este emprendimiento nació de donde es la persona, es decir, código postal de domicilio o de lugar de nacimiento contra código postal de negocio, ¿no? Para entender si estamos hablando de una participación. Seguramente en Ciudad de México hay muchísimo más gente que va de otro lado de Ciudad de México a hacer el emprendimiento, ¿no? Eso demográficamente sería lo que yo le agregaría, ¿no?
demográficos, son 2 puntos de datos. Que se me hace que sí lo... Me puse a leer un poquito más la metodología, creo que sí lo registran, pero no lo comunican aquí de negocio. Sí, me decían, la única limitante para ellos es el tema de pasarnos el dato, no que sí el nombre. Ah, sí. Pero pues, no lo ocupamos, pero Sí, el dato personal, yo creo que no. Hay otros datos más que de los demográficos de la persona que respondió la encuesta sobre la empresa que podrían o no podrían ser interesantes. No sé si no les dan el dato de la persona que responde la encuesta o del negocio que responde la encuesta. Porque si sí les dan el dominio, pues podremos saber de qué negocio se tratan y mejor aún si podremos tener la razón social o el RFC. ¿Qué es lo que nos vamos a dar cuenta? ¿Cuál es el nivel de formalidad? O sea, muchísimas veces en los indicadores macroeconómicos se habla de, oye, negocios formales o informales. Entonces este podría ser un termómetro de la formalidad, ¿no? También podría ser así. Entonces eso es alrededor de la empresa. Déjenme aquí lo pongo, si es el RFC y el dominio como ahorita platicábamos, ¿no? Eso creo que son 2 puntos que también estábamos platicando. Los motivos no tanto y no estamos preguntando nada, o sea, se me hace un poco extraño que sí pregunten de facturación pero no dicen nada del tráfico. el sitio. Sí, o sea, entonces pudiéramos generar rangos de tráfico web y entonces tratar de entender si hay una asociación entre más visitas web y facturación o si hay una mayor penetración, porque el dato del tráfico es sumamente atractivo cuando lo acentúas por giro, ¿no? No sé, pero también algo que a lo mejor nos ayude a clasificar el emprendimiento como algo que realmente es digital y algo que no, por ejemplo. Digo, sé que hay gris en medio, ¿verdad? Pero, o sea, algo como dices, el giro, no es un tema digital, ¿no? Contra algo que dices es específico. O sea, es un e-commerce, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. Entonces dices, este es 100% digital contra, no sé, un negocio de minería. No, o sea, sí, habrá algunos que te queden, por ejemplo, hacer una consultoría en medio, ¿no? Pero resulta que es consultoría de marketing digital. Entonces, pues ya está más cargo de Sí, pudiera ser algo de 3 incisos como, oye, ¿cuál es o sea, tu sitio web? ¿Para qué utilizan tus visitantes el sitio web? ¿Para informarse? ¿Para comercializar? ¿O es una plataforma? Y entonces ya tendríamos, o 2 de 3, o seleccionan para qué sirve tu sitio y a lo mejor ahí ya podremos entender eso. Sí, tienes razón, porque es diferente el origen de... Y a lo mejor ahora sí, eso unido con la parte del tráfico, te ayuda a entender. Te ayuda a entender. Sí, yo creo que es una gran punto. También ellos hablan mucho de productos o servicios. Esto también que tenemos aquí, nada más voy a terminar de darle una revisada. Y ellos preguntan la figura legal bajo la que opera su empresa. Dicen que solamente el 3% no tienen, ¿no? Pero me llama la atención que el 30% de los encuestados son personas físicas, ¿no? Entonces, si vienes de emprendimiento, tal vez es mucho autoempleo, ¿no? También micro, sí. Sapi, Datlas está aquí. Y vamos a ver acá. Y vamos a ver. Y bueno, la cantidad de empresas fundadas, etcétera. Vamos a ver por acá, me voy bien rápido. Principales cosas que les gustaría mejorar en la empresa. Ok. Vamos a ver el historial. Sí, no. Hay algo, digo, hablan mucho de por qué te funcionó o no funcionó. ¿Hay algún otro que les interesaría saber? ¿Algún otro dato aquí de la SEM que a lo mejor? No, creo que con eso. Va. Está la antigüedad, ¿no? ¿O está la edad del negocio? Era una de las preguntas, ¿no? Que de las 3 preguntas que... Sí viene, ¿no? Yo me acuerdo. Es que eso también era como algo interesante, ¿no? Como ver si los negocios más viejos tienen un sitio o no tienen un sitio, ¿no? Ah, ok. O los más tradicionales, ¿no? Sí. También. Perfecto. De hecho, en algún momento queríamos ver un tema de mortalidad, ¿verdad?
de los Ah, negocios. mortalidad. O sea, oye, si alguien tiene un sitio, pues es más probable que dure más años el negocio. Era Sí, como que sea una- más- como no, una creo. hipótesis, ¿no? ¿Cómo lo podremos formular? Pero no sé si venga de aquí o de alguna otra fuente. Creo que de otra fuente, sí podríamos, pues, es más un ejercicio estadístico, pero sí lo podríamos hacer. Acá una pregunta, de estas, de los pasarelas de pagos, ¿también les interesa saber qué sitios tienen integrados pasarelas de pagos? Pues sí, nos sirve. En teoría no sé qué sale de data provider. De data provider, pues No, ¿qué o sea, tiene? no sé. Si tienen un e-commerce, tienen un carrito y qué tecnología usan. Pero no viene el, No viene el proveedor de el pago. proveedor, no viene. A ver, sí. Bueno, sí. Pero bueno, teniendo el dominio. Sí. Sí, más que nada, digo, servicios ampliados o un poco también en este porqué de hacer el centro de información, digamos que la gente va a venir y va a tener mejores prácticas, ¿no? Es una de esas, ¿no? También un poquito más de inteligencia para poder construir nuevos negocios, pero al momento de integrar el de pasarela de pagos, voy a hacer un ejemplo que se usa mucho en otras industrias, ¿no? Quiero ir a buscar patrocinios para un estudio, para un reporte, o quiero saber a quién ir a pedir datos, entonces, oye, pues, Ya aquí hay. pues de aquí, ¿no? Solamente aquí está puntualizando como proveedores, no necesariamente como pasarela de pagos. Entonces lo que se podría solicitar a la SEM es si pudiera precisar si dentro de la página web existe una pasarela y esa pasarela quién la habilita, ¿no? Sí tenemos proveedores también. Perfecto. Sí. Bueno, eso lo podemos usar en un momento casi para confirmarlo. Sí. Lo podemos preguntarnos. Ahorita les muestro lo que ve acá de esos datos. Y No sé qué significa el asterisco en esa gráfica, no veo dónde está. El ¿Se fijan asterisco. cómo se les metió PayPal en el 2021? A menos que no lo hayan considerado antes, ¿no? Sí, es un gran punto. 32%, sí. Uber Eats acá no está. Ya llegué. pues eso sí hace sentido con lo que veo acá, pero acá no tengo BBVA. ¿Cómo te parece? ¿Qué tiene más? PayPal, luego Mercado Pago y luego uno que se llama Conecta, Sí, y luego conectas. Stripe, Apple Pay, Zeus, OpenPay, Alipay, PayU, Sí, O sea, el de BBVA no te parece nada. a menos que sea uno de esos de OpenPay o sí, BBVA compró OpenPay. De los shoppings que hace. Y listo, perfecto. Muy bien, entonces déjenme por acá, me regreso. Yo sé que en Verisign no lo tiene, pero el de GoDaddy sí tenía cuestiones de si tienes algún servicio compartido para tu dominio. No estamos preguntando nada de eso, pero me acuerdo muy bien que en estos reportes que investigamos venía si tu dominio lo utilizas para tener correos, cosa que se viene en la semilla, ¿no? O si tu dominio lo utilizas para tener un CRM o similar. Eso lo podemos sacar conectándolo con esto o lo podemos preguntar, ¿no? Pero no sé si, o sea, ¿qué hace más sentido ustedes para la información que les gustaría compartir? Lo vamos a sacar con otro provider. Sí, Sí, ¿no? luego sí. Buenísimo. Pues ya no le, o sea, Es una considerando, estadística que una opinión, ¿no? Ajá. sí, más considerando más que la SEM, por pregunta que metamos hay que sacar una. Sí. Ah, Yo creo bueno, que no, entonces que- mejor hay que mantenerlo así, controlado. Sí, o sea, no hay espacio, pues quieren mantener el tiempo, pero bueno. Excelente, excelente. Entonces, si quieren vámonos un poquito más para acá. Vamos a pasar a la parte de los archivos de Nike México, donde queríamos también dar un espacio para platicar un poco de los archivos que ustedes tengan. No sé si quieras mostrar el que ahorita nos decías de la semilla y también si podemos empezar a hacer alguna transferencia de ese archivo o de otros. Sí, ahí, la base de datos ya la tengo ahí. Buenísimo. Tú me dices, si quieres, no sé dónde ¿Le está. paso un link para cargar? Sí, sí Sí. se puede. Miren, aquí no están viendo nada, pero bueno. Sí, no te preocupes.